José Manuel Villarejo Pérez, ex policía, acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. Grababa absolutamente a todo el mundo con el que hablaba y acerca de todos tenía anotaciones en sus muy diversas agendas. Mantenía contactos con la que ahora es fiscal general del Estado, Dolores Delgado, cuando ella era fiscal de la Audiencia Nacional, y con Baltasar Garzón, el juez condenado por prevaricación. Llegó a asegurar que, estando en la cárcel, recibió a emisarios del PSOE y de Podemos que le prometieron la libertad a cambio de declarar contra dirigentes del Partido Popular. Ahora, la Audiencia Nacional ha imputado a María Dolores de Cospedal a partir de determinadas anotaciones procedentes de esas agendas de Villarejo. ¿Nos podemos creer al personaje? Le deseamos al juez García Castellón toda la suerte del mundo para que trate de aclarar lo mejor posible este controvertido asunto. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT y desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo pueden sintonizar con nosotros a través de internet. Ya saben que cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/Distrito TV. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. Si a este número nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y recordarles que hay 4 aplicaciones que pueden utilizar para sintonizar con nosotros. La primera opción, descargarse la aplicación de Distrito TV para dispositivos Android. La segunda, descargarse la aplicación para televisores Smart TV de LG y de Samsung. La tercera, descargarse nuestra aplicación a través del Fire TV Stick, que como saben es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y la cuarta opción, descargarse esa misma aplicación para las plataformas de Orange, Yastel y Yoigo. Y solo recordarles que si nos quieren ver desde los Estados Unidos pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil encontrarse con nosotros. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Fran Trejo. ¿Qué tal, Fran? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Ana Isabel Ruiz. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenas noches. Muy bien, Javier. Gracias por estar con nosotros. Gracias y también Fran Simón. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Javier. Buenas Gracias por noches. acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y todas aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama al 900-730-122 y si te identificas como espectador de Los Intocables obtendrás un 15% de descuento. Bio, llama al 900-730-122. Solo por llamar para informarte, las 10 primeras personas que lo hagan obtendrán como obsequio un frasco de gel de aloe vera que quita todo tipo de dolores musculares. Bio, respirar bien para vivir mejor. La Audiencia Nacional ha citado como investigada a María Dolores de Cospedal, la antigua secretaria general del PP, y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, en relación con el llamado caso Kitchen. El juez Manuel García Castellón quiere determinar si el PP utilizó medios públicos, como recurrir al excomisario Villarejo, para espiar a Luis Bárcenas, el extesorero del partido, y averiguar hasta qué punto podía haber dirigentes de la formación involucrados en presunta financiación ilegal. El juez se fundamenta en los apuntes de José Manuel Villarejo en sus agendas. El excomisario, como saben, es un personaje peculiar. Grababa sus conversaciones con todo el mundo y guardaba multitud de agendas con anotaciones. Y es curioso, algunas de las cosas que dice o que tiene apuntadas se consideran creíbles y otras no. Ha acusado a algunas personas de actuaciones muy graves y no se ha abierto ninguna investigación. Mantenía comidas con la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, cuando era fiscal de la Audiencia Nacional, y con Baltasar Garzón, condenado por prevaricación, y algunos mandos policiales. Comidas en las que se hablaba de cosas incluso que podrían llegar a ser constitutivas de delito, pero que nunca han sido investigadas. Incluso el propio Villarejo confirmó que recibió en la cárcel a emisarios del PSOE y de Podemos para que atacara al PP a cambio de su libertad. Hizo un seguimiento a Ignacio González en Marbella y a su mujer, que no estaban imputados, y eso se consideró una investigación legal. Y en cambio, lo de Bárcenas, que estaba en prisión preventiva,
es considerado espionaje. En fin, PSOE, Izquierda Unida y Podemos están personados como acusación popular, los mismos que desde el Gobierno presentan un anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal que considera que partidos políticos y sindicatos no deberían ejercer esa acción para evitar su utilización con intereses políticos. La separación de poderes, para evitar injerencias políticas en la justicia, está plenamente de actualidad en España ante la voluntad de Pedro Sánchez de indultar a los condenados por sedición en contra de lo dictaminado por el Tribunal Supremo. Y ante la posibilidad de que el propio presidente del Gobierno pueda llegar a sentarse en una mesa de negociación con un condenado como Oriol Junqueras. El ministro Ábalos ha llegado a justificar esa posibilidad comparando a Junqueras con Nelson Mandela. Lo de Oriol Junqueras en la mesa de diálogo. Junqueras en la mesa. Bueno, yo no lo sé hasta ahora, eso sí es, si realmente es una hipótesis como cualquiera, sí que le puedo decir una cuestión. En fin, desde luego, si estigmatizamos por las cuestiones de antecedentes penales, en función de hechos, como digo, de motivación política, lo cual no quiere decir que no sean relevantes penalmente, simplemente que la motivación ha sido política, la Constitución no hubiera sido posible en España. La llegada a la democracia no hubiera sido posible. Desde luego Nelson Mandela, que incluso veo al PP referirse a él, un señor que estuvo en la cárcel mucho tiempo, pues su estigma le impediría justamente celebrar esto. Curioso paralelismo, sin duda, pero bueno, confiemos en la justicia, confiemos en nuestro Estado de Derecho. Deberán ser los tribunales los que determinen la veracidad de las acusaciones de Villarejo y los que impongan la legalidad en cuestiones como el tema de la sedición. Pero nuestra reflexión debería ser, ¿se está judicializando la política? ¿Se está politizando la justicia? ¿Se utilizan las acusaciones como arma de intereses de partidos? Está claro que los jueces deben perseguir la corrupción y los delitos de los políticos, pero ¿es aceptable que los tribunales se conviertan en una herramienta para neutralizar a los oponentes políticos? Defendamos la separación de poderes y la independencia judicial. Es la mejor garantía para preservar nuestro Estado de Derecho, nuestras libertades y nuestra democracia. Tenemos comunicación con Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Cuénteme, ¿qué opina usted? Vamos a ver, ¿qué riesgo corre un Estado de Derecho cuando se politiza la justicia o se judicializa la política? Bueno, mira, casi que es inmanente dentro de todo sistema democrático la separación de poderes que, dicho sea de paso, mucha gente no sabe que desde muy antiguo, desde Aristóteles, cuando escribió en su Ética Nicomaquea, el asunto de la separación de los poderes. Luego eso fue pues elaborado con mayor precisión por Locke y Montesquieu, pero sobre todo Montesquieu, que fundamenta o se fundamenta en que los órganos del poder público deben estar absolutamente separados para que se establezca un sistema pues de pesos y contrapesos y pueda funcionar, entre otras cosas, la propia democracia. De lo contrario, pues esa democracia se va convirtiendo en tiranía lentamente. Pero debemos distinguir varias cosas. Una, que en la actualidad el Estado democrático que conocemos no tiene realmente tres poderes separados, sino que tiene un solo poder distribuido en tres organismos diferentes, pero que de alguna manera se comparten, por así decirlo. Existe, es decir, una especie de interdependencia de los poderes por integración. Y en este aspecto existen dos situaciones completamente distintas. Una, la interdependencia por coordinación que pertenece y que es mucho más radical en el sistema presidencialista como el que tenemos, por ejemplo, en Sudamérica, en Colombia particularmente, y en los Estados Unidos, y el régimen parlamentario, que es lo que domina en Europa. En el régimen parlamentario existe una estrecha relación entre el poder legislativo y el ejecutivo, es decir, la separación es mucho más tenue. Y eso es lo que me lleva a la siguiente reflexión y conclusión. En el sistema parlamentario, que es el que tenemos en España, este sistema puede generar ciertas vulneraciones por la propia cercanía y estrecho contacto entre el poder ejecutivo y el legislativo, a mi juicio, lo cual aumenta la tentación del poder ejecutivo de abarcar y abrazar el poder en una especie de abrazo del oso,
lo que llega, por supuesto, a consolidar o a querer consolidar un poder monopolístico absolutamente repugnante a cualquier sistema democrático y a cualquier democracia que se respete. Y ese es el problema de España, que, hombre, y de todos los regímenes parlamentarios de Europa, que existe esa tentación por la cercanía entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, y por supuesto eso es lo que impulsa a querer también abarcar al poder judicial. A mí me parece que ese es uno de los problemas, pero que por supuesto en España lo que ha hecho el señor Pedro Sánchez o pretendió hacer, pues me parece absolutamente aberrante. Para eso, claro, existen otros mecanismos como los que no podrían progresar en ese momento, como la opción de la censura al gobierno, etcétera, porque, claro, esta democracia también tiene mecanismos que podrían corregir eso. Pero ese es, para mí, a mi juicio, el problema, de donde emana el problema para abarcar al otro poder que es el judicial, que es esa cercanía entre los dos poderes, ejecutivo y legislativo, en el Parlamento español. Efectivamente, don Pablo, usted lo ha mencionado. Esa intención que tiene Pedro Sánchez de indultar a los golpistas de Cataluña supondría, me imagino, una colisión grave, ¿no?, ante esta exigencia de separación de poderes, sobre todo después del informe en contra del Tribunal Supremo. Por supuesto, eso no quiere decir, sin embargo, que a mi juicio también el gobierno tiene todo el poder para hacerlo, porque finalmente lo que está manifestando es un poder político, pero bueno, ya el poder judicial se lo ha dicho claramente, clarísimamente. No debe traspasar esa línea roja, digamos, esa especie de veto que ha interpuesto el Poder Judicial contra el gobierno del señor Sánchez. A mí me parece que sería una transgresión gravísima en este momento. Don Pablo, ¿qué le parece que el ministro Ábalos compare a Oriol Junqueras nada menos que con Nelson Mandela? Bueno, esas son las enormidades de esos señores que creo que no tienen mayor conocimiento de historia ni por qué se presentó esa situación en Sudáfrica. De manera pues que es sin comentarios, es la ignorancia total. Don Pablo Victoria, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado en Los Intocables. Un saludo, hasta luego. Bueno, señor Trejo, ¿cómo lo ve usted? Hombre, pues yo lo veo... Tenemos muchos elementos y una reflexión común. Y un canal hacia llegar al punto común, ¿no? Es decir, aquí ya lo conocemos todo. ¿De quién depende la Fiscalía General del Estado, no? Bueno, eso Pues de quién va a Pedro depender, Sánchez, sí. Pues de mí, ¿no? Pero yo creo que eso está en la propia conformación del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Porque si vemos el perfil de la mayoría de los ministros y algunos en ministerios claves, son casi todos proceden de la carrera judicial. El caso de Margarita Robles, el caso de Marlaska, el caso del actual ministro de Justicia, el caso de Dolores Delgado. Es decir, estaba buscando como parapetarse detrás de algo, o estaba buscando tener como la excusa para poder controlar a, ¿no? Es verdad que aquí en España, como bien decía Victoria, el poder ejecutivo está prácticamente imbuido en el legislativo, porque lo tenemos de manifiesto en más de 32 reales decretos que sufrimos en el último año y medio, que más que una democracia parece una dictadura, ¿no? Y luego en el control del Poder Judicial, y cada día más, y tratando de amordazar a los jueces de una manera u otra. Y el ejemplo más claro que tenemos era la ley de reforma judicial que querían sacar adelante y que el pronunciamiento de la Unión Europea ha echado hacia atrás, ¿no? Entonces, yo sí que creo que en España en estos momentos, o quizás en los últimos años, quizás esto empezó en el año 85, cuando el Partido Socialista, de la mano del expresidente socialista Felipe González, modificó la manera de elección de los jueces y magistrados del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Y luego no ha habido nadie, pero absolutamente nadie, ni de derechas ni de izquierda, en modificar esa legislación, porque
ahora sí que venimos a la presentación tuya, ¿no? Porque en un momento determinado ha beneficiado a unos y en otro momento ha beneficiado a otros, pero yo creo que al final a quien realmente tiene que beneficiar el Consejo General del Poder Judicial es a la sociedad española y a los españoles, porque fruto de las vendetas entre los diferentes partidos políticos tenemos una justicia totalmente depauperizada y una justicia que no atiende a la ciudadanía, porque está inmersa más en trifulcas entre partidos y entre políticos que haciendo el trabajo que tiene que hacer. Yo diría, antes habéis hablado de Nelson Mandela, yo quería decir que es verdad que el ministro Ábalos es ignorante y en parte, y lo explicamos, es ignorante porque no se puede comparar a Nelson Mandela ¿Cómo con deja Junqueras. eso a la actual España? ¿Como a la Sudáfrica del apartheid? Pero es que, a ver, es que aquí es donde está la anécdota, ¿no? La anécdota es que ni conoce lo que ha ocurrido en Cataluña ni Junqueras, y por qué está preso Junqueras, ni conoce los años que estuvo en prisión Mandela. Pero claro, a Ábalos hay que recordarle, y a nuestra audiencia, que Mandela no era una hermanita de la caridad. Mandela era el jefe del brazo armado de la lucha contra el apartheid, de un cocoto, un grupo antiterrorista, perdón, un grupo terrorista, que estaba intentando evitar la entrada del apartheid en Sudáfrica. Ojo. Entonces, añadimos dos datos. Junqueras no es Mandela, pero Mandela tampoco es Junqueras. Ana, ¿cómo lo es? Pues tristemente, efectivamente, la justicia está politizada y también, por otra parte, la política está excesivamente judicializada. Sí. Y da muchísima pena, porque es como evitar para qué están cada uno de esos estamentos que evidentemente tienen esa separación de poderes, que es lo realmente cuando funciona un Estado democrático y con una madurez tremenda, pero estamos ahora mismo ante una renovación de los poderes judiciales que no se renueva, llevamos más de 2 años y 2 años en los que Europa también nos da un tirón de orejas de señores, esto no puede ser así, no pueden estar 2 años con las estructuras judiciales en stand-by, ¿no? Y además nombrando nuevos cargos con una estructura caducada. No es muy democrático, no parece que estemos a la altura del resto de nuestros vecinos europeos. Tener a la ministra de Justicia sentada en la Bueno, Secretaría General te he del escuchado Estado. a ti, luego abrimos el debate. Venga. Entonces, esto es muy triste. Luego ya la manera en que de determinada manera se intenta que esto sea una forma de lawfare, ¿no? A ver cómo hacemos también un poco de presión, lobby, Pablo en vez de Echenique. utilizar. Y luego a lo que decía antes también el invitado anterior, pues hombre, sí, el sistema parlamentario tiene sus ventajas y también tiene sus inconvenientes, pero el presidencialismo también, los sistemas presidencialistas otorgan un poder enorme al presidente de las repúblicas, que no lo tienen los presidentes de gobierno en nuestro país y por el cual está controlado por la Cámara, es decir, por el Legislativo. Sí, sí. El Ejecutivo está sometido al Legislativo. Sí. Cuando se aprueban cosas, y esto hay que hacer pedagogía, cuando se aprueban cosas en el Parlamento, no la aprueba el Gobierno, lo aprueba una mayoría en el Parlamento, que es donde está depositada la soberanía de todos los españoles. Lo aprueba el legislativo. Efectivamente, el legislativo, te estoy diciendo que la prueba del legislativo Así es. no es una medida aprobada por el Ejecutivo, Ya, ni tampoco correcto. del presidente de gobierno, que no tiene esos poderes porque estamos en una O sea que democracia en el parlamentaria. legislativo imperan las mayorías Exactamente. que aguantan Las un que ejecutivo. las que consigan. Ese es el sistema, y para correcto. ese es el sistema que tenemos, un juego de mayorías y minorías, y que se van alternando según les interese en aprobar determinados proyectos de ley en función de los intereses de los diferentes grupos parlamentarios. Eso hemos visto, siempre en función de intereses. Sí, claro. Sí, eso es Se lo que deben hemos a visto, sus sí. votantes, cada uno. Entonces, estamos. Claro, por eso esto se es les como engaña. funciona Sí, por eso se les engaña, y claro, su claro. programa electoral. Se deberían de ver, sí. Esto es la democracia. Ujú. Y luego el Poder Judicial, igualmente, es un contrapoder Sí. y que necesitamos igualmente que No es un controle los contrapoder, otros dos. es uno de los 3 poderes que rigen Pero el actúa de Estado contrapoder Derecho, para ¿no? los otros dos, igualmente. Sí, son No. contrapoderes Bueno, son igual. los 3 poderes, Son sí, tres entenderse como poderes, quiera, pero ¿no? deberían ser independientes. Innecesario que sean contrapoderes. El momento en que no son contrapoderes es que no funciona correctamente. Si uno depende del otro, ya no es un contrapoder. Como ahora, claro. ese es Entonces el lo ha problema. cumplido. Yo estoy escuchando atentamente y, bueno, como siempre voy a ser el menos políticamente correcto.
seguro. El rojerío patrio está haciendo uso y función de la prostitución más absoluta y más indecorosa de la democracia. Me explico. Cuando el Poder Legislativo usa las mayorías, lo que hace es basarse en las minorías que no son la mayoría de España para sacar sus propios intereses por encima de la separación de poderes. Y eso es prostituir la democracia. Es decir, que a mí unos señores como los de H. Bildu o los de Esquerra estén chantajeando al gobierno para poder meter en el Congreso y legislar sobre determinadas leyes es a todas luces la prostitución absoluta de la democracia, se mire por donde se mire. Es verdad que a lo mejor lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro sistema democrático, no pasa nada, hay que cambiar la Constitución y hay que dejar bien claro que no puede ser que estemos todos los españoles chantajeados por unas minorías que no representan a nadie hoy en día. Hasta tal punto estamos chantajeados que llega un momento en el que el gobierno, el poder ejecutivo, decide enfrentarse al poder, a los jueces y a la propia población española, y nos intentan convencer de que un político a la hora de juzgar y a la hora de perdonar tiene mucha más razón que un juez. Esto es tremendo. Esto se llama dictadura. Esto se llama dictadura y vivimos actualmente en una dictadura socialcomunista que usa y basa la Constitución y esta democracia para prostituir los derechos que tenemos todos los españoles. Y a partir de ahí, venga, demagogia. Venga, demagogia. Ha sentenciado un tribunal a unas personas por tener unos delitos muy graves, y no solo hablo del delito de sedición ni querer dar un golpe de Estado, sino que han robado fondos públicos de todos los españoles, sí. ¿Les han puesto una condena? Sí. Los señores que apoyan al gobierno y que apoyan a este gobierno en las cámaras, ¿les están diciendo estos señores tienen que salir de la cárcel o si no te quito mi apoyo para que gobiernes? Sí. ¿Eso es prostituir la democracia? Sí. No. Se llama dictadura, punto. Bueno, en todo caso se llama chantaje y estar dispuesto a ser chantajeado a costa de algo. Bueno, chantajear a la población cuando se usa una democracia se llama dictadura, pero no hace falta cambiarla, donde uno dice lo que tienen que hacer todos, jueces incluidos. Que no hace falta cambiar la Constitución para que dejen de regir las minorías, simplemente cambiando la ley electoral y los porcentajes. Y lo que no tiene lógica es que 6 diputados del Partido Nacionalista Vasco estén marcando la política en España, la política económica, la política social y política penitenciaria, por ejemplo, en estos momentos, como está ocurriendo con el Partido Nacionalista Vasco. Lo que no tiene sentido es que 9 diputados de Esquerra Republicana de Cataluña estén marcando la agenda política de España. Porque al final, aquí hablamos de Cataluña y de Sánchez y no hablamos de Extremadura, ni de Andalucía, ni de Galicia, ni de Castilla-La Mancha, ni de las políticas que se deben aplicar en el resto de las comunidades autónomas. Llevamos mucho tiempo en el que no entra ninguno de los problemas del resto. ¿Cómo que no entra? Que no entra, no entra. Oye, no hablamos del resto de lo que pasa en Extremadura. Te voy a recordar lo que dijeron el otro día, pero el AVE a Extremadura se va a retrasar 2 años más. Sí, pues ¿Por qué carajo se va a retrasar 2 años más? ¿Pero qué estoy diciendo? Estimados compañeros, en Extremadura no hay ningún problema. ¿Hay que derivar el dinero a Cataluña? No, hombre. En Extremadura es tan genial. No se está genial. ¿Cómo que no? No se está genial. Pregúntale a los catalanes, eso sí que están mal, y los vascos. Los extremeños, Extremadura se está genial. De lujo, van de lujo, tienen jamón. Claro. Ya, sí, claro, lo que y paro, pues ya está. Lo que es inadmisible, de verdad, Fran, es que se diga que las minorías no tuvieran derecho a voto. Yo no he dicho que no tengan derecho a voto, estoy diciendo al decir que tengan representación parlamentaria, oye, hay muchos grupos, o sea, el bipartidismo, tal cual, a lo mejor con mayor o menor fuerza. De verdad que cuando te escucho intento escucharte, pero me parece que tú a mí no. Entonces, si hacemos el ejercicio, a lo mejor nos entendemos. Es decir, las minorías tienen tanto derecho a representarse como las mayorías. Luego están los juegos parlamentarios, y esto es la democracia. Pero el sistema bipartidista en sí ha muerto, con lo cual hay diferentes grupos parlamentarios que tendrán más o menos fuerza. Ahora bien, entender que Esquerra Republicana es un socio del gobierno, no. Oye, si no estuvieran aprobados, ¿es un socio? Yo creo que no. El único que hay es Unidas Podemos. Y en los presupuestos están aprobados. Y los presupuestos están aprobados. A ver, hablando de separación de poderes, la voluntad de Pedro Sánchez de conceder el indulto a los presos sediciosos está capitalizando, como ven, la agenda política. Y la manifestación del próximo 13 de junio en la Plaza de Colón de Madrid será un clamor popular en contra de esa medida de gracia a la que se opone el mismísimo
mismísimo Tribunal Supremo. No se repetirá la foto de Colón del 2019. En esa ocasión, la izquierda utilizó esa imagen para centrar su propaganda sobre lo que llamó el trifachito y señalar a todos los presentes como activistas de la extrema derecha. En esta ocasión las cosas serán bien diferentes. Aunque PP, Vox y Ciudadanos han confirmado su asistencia, el protagonismo no será para los políticos, sino para la sociedad civil. Los dirigentes de las diversas formaciones acudirán a la concentración, pero no intervendrán, no se subirán al escenario ni se harán una foto como esa. El acto, como ustedes saben, ha sido convocado por la plataforma Unión 78, que está integrada por personalidades como Fernando Savater, como María San Gil o como Rosa Díez. Yo creo que es necesario decirle al Gobierno que hay fuerzas políticas que defienden los valores, los derechos de España y la Constitución, y que hay que recordárselo una y otra vez, porque el Gobierno... Vamos a ver, esta voluntad de Pedro Sánchez de querer indultar a los sediciosos pone claramente en peligro esa independencia judicial, esa separación de poderes de la que hablábamos, puesto que va en contra de los criterios del Tribunal Supremo. Hombre, totalmente. Claro que la pone de manifiesto, y además por una condición propia y egoísta de permanecer en Moncloa, pero permanecer en Moncloa al precio de lo que sea y sin gobernar para los españoles. ¿Está usted de acuerdo? No. Primero, vamos a ver, yo estaré a favor o en contra de los indultos y no me parece que sea una medida aceptable. Creo que no sería lo adecuado. Ahora bien, tenemos que entender que los indultos es un ordenamiento que está ordenado en una ley de 1870 sí. Y que no la lleva Pedro Sánchez, o sea, lo lleva el Ministerio de Justicia, que tiene que atenderlo. Es una prerrogativa del presidente del Gobierno. Lo tiene que llevar, lo tienen que llevar primero quienes los hayan solicitado al Ministerio. De verdad, Fran, que es muy difícil contigo. Déjela terminar. Se hace la petición. Y en este caso ni siquiera la han pedido ellos, porque no la querían. Lo que quieren es la amnistía. Otra cosa, la amnistía es el perdón absoluto. En este caso, el indulto se quedan con la... Es el perdón de la pena. Sí, la pena, no de los pero antecedentes. la culpa la tienen y está registrada. Lo llevan unos terceros. Si no lo recoge el Ministerio de Justicia, estaría actuando como prevaricación, con lo cual lo tiene que atender a estos y a cualquier preso que solicite una visión de indultos. Esto, una vez que se estudie los expedientes y que es lentísimo, el Ministerio de Justicia lo llevará al Consejo de Ministros. ¿Y tú te lo crees? Hombre, es Porque que yo no esto me lo lo marca creo, la ley. O porque sea, ya tú está, dices que hay eso una ya ley está, diferente. eso ya está. No está. Si tú te puedes basar en lo que tú quieras. Y si tú crees que de repente tenemos otra como legislación la paradoja paralela, de la ley orgánica del 95, si tenemos que modificó el Partido una Socialista, cuestión paralela y que se también quieren atienden, modificar para y se reducir las penas atienden por tanto sedición. el informe de la Fiscalía Pues ya lo tiene. como del Tribunal Supremo. Pero Pero tiene. esto va al Consejo de Ministros igualmente. Y tampoco son vinculantes, no son Ya, vinculantes, sí, claro. no, es que No, lo marca son la ley. vinculantes. Es que Ahora, parece que, Fran, hay cosas que te gustan de la ley y otras que no. Para lo que quieres es una democracia, para lo que quieres hay un cuerpo legislativo y para lo que no te gusta no lo hay. El Partido Popular, si tuviera que atender, que tendría que atender los indultos, porque si Pues no estaría prevaricando... Estaría diciendo lo mismo. Pero tendría que atenderlos, atenderlos, los tendría que atender. Y ya tiene pero en el Consejo de Ministros, pero si no se han aprobado. Tú no has escuchado a la vicepresidenta del Gobierno, al ministro, pero se tiene que aprobar, de Justicia, no sabes decir si se que van los a aprobar indultos o no. son necesarios y que los van a dar. Que eso va a Pero beneficiar tiene que- a la vida política Hombre, del el país diálogo y que va a tiene que pacificar. estar, ¿Diálogo? el ¿Cuánto diálogo. tiempo estuvo la vicepresidenta Sáenz de Santa María intentando dialogar en Cataluña y se encontró con dos referéndums Bueno, ilegales? me parece justamente que ¿Eh? estábamos en ¿Cuánto esta tiempo estuvo situación dialogando? porque organizaron Desde el año 13 con el Partido hasta Popular el año 17. dos referéndums. 4 años Dos. y medio o 5. Sí, Dos sí, referéndum pero- le sí, plantaron pero si al te lo Partido estoy diciendo, Popular. Por el diálogo. No, por el es que diálogo. no hubo ni diálogo. Claro que sí. No hubo diálogo. Claro que sí. Va a ver, Fran. A mí me sorprende, de verdad, Ana, cuando dices que hay que atender la petición de indulto Hombre, claro. a mí me sorprende cuando dices que hay que atender la Pues ya petición de comentarás. indulto de cualquier condenado. Sí. Veo que tienes un conocimiento profundo de la legislación vigente La ley aplicable dice- a este respecto. léetelo. A este respecto. La de 1870. Claro, sí. Yo es que el castellano antiguo se me da un poquito mal. Claro, va quizás a ser está eso. muy va a ser anticuada, eso. pero es la vigente. Estoy por claro. Es la vigente, es la lo que tenemos en es lo que nuestro tenemos, es ordenamiento. lo que tenemos los fachas. Es decir, todo aquel No. que se opone, todo aquel que quiere que la ley se cumpla. No, Pero no, bueno, la de dicho esto, 1870, es que no hay ya otra que le dices a posterior. Fran que te deje Sí, acabar, sí, yo, te dejo. yo te rogaría lo mismo. Me dejas acabar sin interrumpir 2 minutos y todo tuyo, Todo ¿vale? tuyo. Puedes seguir diciendo todas las cosas bárbaras que dices. Dicho esto,
Uno, cuando se plantea el que pueda haber indultos o no, tiene una moralidad que aceptar. Es decir, yo soy presidente del gobierno y alguien que ha cometido esos crímenes, no salgo a la palestra ni al público diciendo voy a indultarlos. ¿Por el bien de quién? Por el bien, y te digo, léete el artículo 102 de la Constitución como refleja el informe del Tribunal Supremo. ¿Por el bien de quién? ¿Por el bien de ellos? ¿Por el bien del propio gobierno? ¿Por el bien de los gobernados? Cuando tú tienes a todos los partidos de derechas que en votos representan una mayoría y en votantes representan una mayoría en este país, a lo mejor lo que tienes que hacer es escuchar un poco lo que dice la gente. Ya no digo acatar lo que dicen los jueces, porque si tú no quieres la separación de poderes, perfecto, no juguemos a la separación de poderes. Desde el mismo momento que se acepta que una persona tenga en su mano la prerrogativa de decidir que alguien que ha robado dinero de fondos públicos y que ha intentado deshacer España y romper España, y yo decido si sale o no sale de la cárcel por encima de lo que digan los jueces, eso se llama dictadura. Porque estás rompiendo per se una democracia. ¡Viva Montesquieu! Montesquieu ha muerto. ¡Hala! Para comenzar, venga, ya, sigue argumentando. Creo que te falta leer a Montesquieu. Hombre, Segundo, nuestro Código Penal, y tercero, te falta por leer, con leer la ley 102 sobre de la indultos Constitución española de me es suficiente. 1870. Hombre, ya te he dicho que me queda bueno, pero lejos. nuestros jueces, cuando el se artículo forman... 102 de la Constitución, ¿qué dice? Nuestros leyes, nuestros ¿Qué jueces dice el se artículo forman... 102 de la Constitución? ¿Puedo decir lo que me dé la gana o lo que No, claro, digas pero tú? cuando me estás diciendo que ya yo no de me mi sé la ley de reflexión, 1870, pues dilo tú tú que sabes eres la el que tienes. Constitución, Hombre, te la tú- conoces, el artículo 102 de la Cuando tú me Constitución. digas que dice la ley de 1870, que solo me te lo conozco diré. la Constitución española. ¿Solo Fíjate, eso? solo eso, Vale. con eso me vale. A Entonces, mí y al Tribunal o sea, Supremo. el cuerpo gentucilla, legislativo- que no tienen ni idea de justicia. o sea, nos estás que llamando sí, que el gentucilla. Tribunal Supremo no tiene ni idea de ¿Estás justicia. llamando, o me estás llamando gentucilla? No, Porque que esto te es tu estoy falta de diciendo que no respeto. tienen ni idea de leyes. Pero El ¿cómo no vas a Tribunal saber? Supremo, O sea, vamos a el ver. artículo 102 de la Madre mía, Constitución, que son Dios, lo que dice en su informe. Dios mío, mira, Pero tú te has leído el informe que dicen los jueces. Sí, me lo he leído, ¿y qué dicen? Entre otras ¿Y qué dicen los cosas, de que jueces? está, de alguna manera, el gobierno perdonándose a sí mismo. O sea, ¿desde cuándo el gobierno forma parte SRC, el gobierno? ¿En serio que el gobierno es RC? ¿Seguro que sin RC el ¿Seguro? gobierno existiría? ¿Seguro que el gobierno hay ¿Seguro un que sin ministro, RC hay un sí? ministro, existiría? una Probablemente formación de sí, RC? con Inés Arrimada. Mira, de verdad, que no sabéis en nuestro cuerpo legislativo y cómo nuestros abogados, jueces se forman en nuestro cuerpo. Nuestros. Sí, el cuerpo legislativo. Creía que decías nuestros del PSOE. No, me parece que... Los dictadores y tal. Los pequeños dictadores. Pero Oye, anda, mira, de verdad, que recuento. debe ser que solo se forman los jueces en aprenderse la Constitución. No, Oye, para nada. Fran Simón ha dicho que nuestros abogados y juristas se forman la única ley que atiende Literalmente, la ¿qué es lo que he dicho? Constitución. Venga, La Constitu- literalmente. Lo que Fran acabas de Simón ha decir. dicho, venga, Lo que has literalmente, dicho, lo ¿qué que he has dicho? dicho. ¿Qué Se he forman dicho? el único cuerpo Bueno. doctrinal válido en la Constitución. Tremendo. No, que va, la Constitución no vale de nada. Tremendo, La demuestra el tremendo. presidente. ¿No, Sí, recordáis, tremendo. recordáis qué dijo nuestro presidente en el año 2019 cuando se hizo pública la sentencia de los presos del proceso? Cumplirán íntegramente Cumplirán la condena. íntimamente la condena y respetó la ley. No. Respeta La ley. tanto la ley que se la pasa por sálvase a la parte, Respeto a la con ley. intentar el indulto para mantenerse Claro. En Moncloa. Sí. Y tanto que hablar de la ley de 1870, Claro. que busca poner a estos sinvergüenzas en la calle, que es más sinvergüenza el que los intenta ¿Y eso poner es que el ley que o está no en la es ley? calle. ¿Es Se ley da o una no? paradoja ¿Es ley o no? con la otra ley que tú citabas. ¿Pero que es ley o no? La ley Sí, que es ley, reformó es en ley, el la año ley. Pues ya está. 1900. Pero Si lo estoy Cumplimiento negado. a la ley. pero si lo estoy diciendo, y se da la paradoja con la otra ley se ley, interpreta. ley orgánica de 1995, que reformó el Partido Socialista, es decir, me estoy refiriendo al Código Penal, que también le quieren modificar para bajar las penas por sedición, para que puedan repetir. Es decir, Hombre, esto para es como los equipararnos malos, a esto es nuestro como los entorno, malos para estudiantes. equipararnos a Señores, nuestro entorno. yo les Es que no apruebo, quiero equipararme a yo mi les entorno. apruebo y ustedes Pues repitan. hombre, yo Marruecos sí. y no me quiero No, comparar a yo él. me quiero A lo mejor equiparar tú a sí. Francia, Viva el Holanda, Bunka. Alemania, a Señores, Suecia, yo les los apruebo, países de la Unión yo les Europea. apruebo a ustedes Pues no, y yo le esos bajo la países nota no. para Pues que yo sí. repitan. Y cuando Pues así repitan, Tienen más tradición democrática pues que los valores tendrán democráticos menos que penas tenemos. a las cuales Claro, enfrentarse. Marruecos sobre Evidentemente. todo. He Marruecos, dicho que es un Europa. país de nuestro entorno. He Es dicho- que Marruecos no es de nuestro
entorno. Vamos a venir, de verdad, Fran, solo entorno para el terrible. norte. Pero con Te las he cifras de paro, dicho con las cifras el ejemplo de con los las países cifras de democráticos paro de Francia, Sí, sí, sí. con lo bien que están en Francia. Tienen un, me encantaría mira, estar los valores democráticos de Francia me gustaría tener los 200 años de democracia cuando habláis que tiene todos a la vez no Francia. se os oye. Por cierto, ¿qué opináis de un personaje como Villarejo, que al final capitaliza todo tipo de denuncias, investigaciones judiciales? ¿Qué fiabilidad tiene este hombre? Que resulta que está como perejil de todas las salsas, ¿no? ¿Me podéis, a lo mejor, que no me acuerdo, se sentó en una comida que tenía grabada, ¿con quién? Tuvo varias ¿Con quién comidas estaba con sentado? Dolores Delgado y con Baltasar Garzón. El juez condenado por prevaricación y la entonces fiscal de la Audiencia Nacional, que ahora es la fiscal general del Estado. Anda, qué casualidad. Sí. Y que anteriormente fue ministra También de estaba Justicia. todo grabado, esas conversaciones. Estaba todo grabado, ¿verdad? Este hombre lo grababa todo. Qué curioso. Es más, quien no está grabado por Villarejo no es nadie en España. No es nadie. Claro, sí, sí, Nosotros- total. Bueno, nosotros ir no a somos la nadie. séptima planta de Génova y tener esas pruebas, que es por lo que el juez ve indicios. Es que ya no solo que esté en una agenda, es que hay grabaciones Claro que sí. en el cual se indica, oye, que hay que vaginal hacer... éxito Sin asegurado. duda, y le deseo a García Castellón lo que he dicho al principio, que le ilumine el Señor para que esclarezca la justicia. Hombre. Pero yo me pregunto, ¿por qué algunas de las cosas que dice Villarejo van a los tribunales, se abren causas, se imputa gente y se investigan, y otras no? Porque tenemos habrá una- indicios. Tenemos una base. No, una pero, doble pero, vara de por medir. ejemplo, Y hay pruebas de la ello. comida en la que mencionaba Fran Es que, Simón hace un perdóname, es momento, que a lo mejor no me he enterado. ¿Quién estaba en la comida esa, que Javier, por favor, con para esa que me lo fiscal, repitas? con esa fiscal de la Audiencia Nacional, que ahora es fiscal general del Estado. Ah, la fiscal general del su Estado. pareja, con La su... exministra de Es que Justicia. comer no es delito. Con Baltasar Garzón. Lo que se haga en la Información comida y vaginal hacer éxito planes de... asegurado. Pero todos eso sí que es recordáis que delito. en esa comida se ¿quieres habló que de recordemos una serie de cosas eso? Sí, sí, sí. que ¿Qué podían se ser conocía en la fiscales. comida? señores, de verdad, que podían ser constitutivas de delito. Ah, ¿Cómo ahí qué? voy. Si lo recordamos. Hombre, cuando se hablaba de que el propio Villarejo utilizaba una agencia de señoritas para extorsionar a gente y sacar información, cuando se hablaba A jueces. de jueces y fiscales en un viaje a Sudamérica se habían ido con niñas menores, cosas por el estilo, ¿Pero se quién habla lo de dijo? todo eso, ¿Quién lo dijo? lo dice Villarejo. Lo dice Villarejo, en- pero no, no en lo relación a dice él. Villarejo pero y le lo dice ella. en actual presencia, fiscal general señores, del lo dice en Estado. presencia de Dolores Delgado, que era entonces fiscal de la Audiencia Nacional. Ella, como fiscal, no debería haber actuado de oficio y haber incoado Efectivamente. diligencias, investigaciones en torno a esas cosas Sí. que pudieran ser constitutivas de delito. Esa es mi pregunta. Sí. ¿Por qué hay cosas que se le escuchan a Villarejo y son gravísimas y hay cosas que parecen gravísimas pero que nadie parece interesado Pues en porque investigar? nadie, te lo digo yo, porque nadie abrió una causa, y tú mismo lo has dicho, para poder investigar esto. En este caso La sí que hay Fiscalía no una... debería. Mira, ¿Ya? pero ¿El la qué? Fiscalía no la debería. fiscal Pero sobre general una del Estado que conversación. estaba allí. Bueno, El Fran, de jueves. verdad, es Pero es ¿quién horrible. No, no, de Pero verdad, en cualquier dejaros caso- hablar unos a otros, En por cualquier favor. caso, ahora estamos en un caso de investigación que está Que están investigando. abierto y en estudio, con lo cual el juez, ante unas grabaciones, y además no solo ya de la señora Dolores de Cospedal y a su marido, es que recordemos al ministro Jorge Fernández también, o sea, utilizando los recursos y las fuerzas policiales para investigar y hacer informes contra la oposición. Esto en cualquier Contra la país, ¿cómo se oposición, llama? no. ¿Dictadura? Contra la Una oposición, dictadura no, perdona. bananera. Perdona, esto ¿cómo en que contra cualquier la país oposición? del tercer ¿Pero mundo. con quién Hombre, estaba sentado en la hombre, comida Todo, diciendo todo lo esto, que hacía? todo esto es Tremendo, escandaloso. tremendo, escandaloso. Estamos Este señor hablando, es no, no. una vergüenza Fran, para cualquier Fran, democracia. todo esto es Quede escandaloso. claro. Y Estamos para los hablando que de la un atienden personaje. también. Estamos hablando de un personaje que ha reconocido que estando en la cárcel recibió emisarios de PSOE y de Podemos es que que le ahí ofrecían la libertad a cambio de testificar contra claro, dirigentes del donde PP. voy yo. Mira, el Ese jueves, es el personaje, ese es el PSOE y Podemos. el jueves pasado por la tarde, Eso se declaran. en sede parlamentaria estaba citado Villarejo. Y Villarejo dijo que había recibido en la cárcel a emisarios del Partido Socialista y de Podemos para que declarasen en contra del Partido Popular. Que la operación Kitchen era algo que él encargó Rubalcaba y su mano derecha Camacho. Con lo cual, yo creo que aquí el juez García Castellón lo tiene fácil. Blanco y en botella es leche. Es decir, si vamos a tener en cuenta la agenda de Villarejo para unas determinadas cuestiones, ¿no? Y las grabaciones. No, sí, No claro. la agenda, las grabaciones. Entonces, la declaración que hizo el otro Que no día falsean en las sede voces. parlamentaria Villarejo, ¿esas no las tenemos en cuenta? No las tenemos en cuenta. Y las si tenemos voces, las te vuelvo a grabaciones decir, en cuenta... Fran, y las voces. Y si Yo tenemos, estaré encantado. Y los informes todas de hay las que hacer personas el de las informe que habla tal. No, Villarejo pero Ana, y yo de te las que compro. dice- Uno a uno. Yo te Yo compro. estaré encantado Vamos de a las tener personas las esas vayan a la grabaciones
vamos a tener las grabaciones en cuenta, pero también vamos a procesar a la fiscal general del Estado por las otras grabaciones que hay, en las que se hace alusión que determinados jueces y fiscales andaban con niñas, con menores en Latinoamérica. Y ella, como no la denunció cuando estaba ejerciendo, pues vamos a ver si... No, Fran, Sí, no es que no la denunciase, es que sabes el comentario que hizo, que es que es tremendo, ¿eh? Es que es tremendo. Es que eso es lo más grave. Es que eso es lo, para mí es lo más grave. Y luego lo que dijo cuando las usan para chantajear a jueces y lo que dice ella. O sea, ¿pero de qué estamos hablando? Es que hay que ser amoral, estamos hablando de lo peor. Pero y no es amoral que por cuando Villarejo te dice, vamos, es que me lo ha encargado Rubalcaba, Dios lo tenga donde se merezca, y su mano derecha Camacho. Me ha encargado la operación Kitchen contra el Partido Popular. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Que estamos hablando de una investigación de 50.000 euros, que se nos han ido 3.000, 4.000 millones de euros en putas, en cocaína, en gambas y en golfos en Andalucía, y que no se ha preocupado nadie de investigar. Y estamos hablando de eso, 50.000 euros. Hablando de la utilización de recursos públicos, Sí, lo de Rubalcaba. Y policía, ¿Quién le metió el micrófono al ministro Fernández Díaz? Y que no saliera los informes de ¿Quién Bárcenas? le metió el gobierno al ministro Fernández Díaz? ¿Por qué y para qué? ¿Cómo que Bárcenas? Sí, hombre, ahora Bárcenas es un hermanito de la caridad. ¿Sabes cuántos millones le han descubierto en Delaware? 50 millones de euros. Sí. Un señor que en un momento el Partido Popular le decía había que taparle, había que protegerle, Luis C. Fuerte, y en un momento cuando ¿dónde están esas pruebas que dice que tiene Bárcenas guardadas? No tiene absolutamente nada, porque llevamos desde el año 2012 y llevan para 9 años, que si tengo unas pruebas, que si las tengo en tal sitio guardado bajo allá. ¿Dónde están las pruebas? En tu cabeza lo que tienes son pájaros mentales que te han pillado con el carrito de helado. A que buscaran toda la información, judicial, que entrara un cura en sede judicial, para que otra vez el rojerío patrio, para que otra vez, por favor, que no les engañe el rojerío patrio, ni una sola prueba aporta el señor Bárcenas. Yo pienso personalmente que el señor Bárcenas es un golfo, por diferentes motivos, pero ni una sola prueba contra el PP por ahora aporta el señor Bárcenas. Tan grave es esto que en sede judicial, un perito judicial, porque es que como no se cuentan las cosas, vamos a contarlas aquí, en sede judicial, un perito coge los papeles de Bárcenas, esa famosa contabilidad, y hace algo que ustedes, la mayor parte de ustedes entenderán que es muy sencillo, pasarlos a un Excel. Pues resulta que cuando pasan de los papeles manuscritos a un Excel no coinciden ni las cantidades ni las personas en los cuadros que este señor tenía apuntado a mano. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues el propio juez y el propio fiscal dicen, evidentemente estos papeles no tienen ningún tipo de validez porque ni siquiera salen ni las cantidades ni las sumas. Coinciden cuando tú las pasas, digamos, a limpio. Esto es tremendo. Y eso no se ha dicho en ningún sitio. Y eso está en sede judicial. Oye, en sede judicial, es tremendo, en el auto del juez, les dice que el Partido Popular se ha lucrado y se ha beneficiado. Pero di todo. ¿Se ha lucrado cómo? ¿Se ha lucrado cómo? A modo, dilo. Lucrativo, modo lucrativo. Eso dice la sentencia por la cual le armaron... Vamos a ver, eso dice la sentencia por la cual le armaron una moción de censura. De verdad, mantener un poquito de orden uno a uno, por favor, para que se os escuche. Eso es lo que dice la sentencia por la cual le armaron la moción de censura a Mariano Rajoy. Y las morcillas que metió el juez de Prada. Es decir, ahí volvemos a ver otra vez cómo se pone de manifiesto utilización política de la utilización política de la justicia. Vemos ahí un golpe de timón. Sí, claro, cuando interesa es un golpe de la justicia. Cuando hay un auto en contra del Partido Popular es un golpe de la justicia, o estamos en una dictadura. ¿Quién es de Prada? ¿Quién es de Prada y qué hizo de Prada un mes después de conocerse la sentencia? No, háztelo mirar tú, porque a mí no me vas a engañar. Es que cuando os interesa la justicia va estupendo, cuando va en contra fatal, es una dictadura. Veo que el tema de la justicia hay que leerse la sentencia. Por favor, veo que el tema de la justicia causa tanto interés que luego volveremos sobre el tema. Más adelante en el programa retomaremos nuevamente el tema de la justicia, volveremos a hablar de todo esto, de los indultos y de esa utilización de la politización de la justicia o la judicialización de la política. Pero ahora hacemos una pequeña pausa para volver de inmediato y hablarles del recibo de la luz. Ya saben que se ha puesto en marcha la nueva tarificación por tramos horarios de hora punta, hora valle, más caro, más barato, y resulta que la nueva tarificación ha ido a coincidir con un precio récord histórico de carísima que está la electricidad. Pausa y les contamos.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Sabías que en España se producen 30.000 muertes al año a causa de los infartos? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%, que una ambulancia tarda 10 o 12 minutos de media en llegar a nuestra casa y que 3 de cada infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida.
Nace con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La nueva factura eléctrica se ha estrenado esta semana con el precio de la luz más caro de la historia en las horas punta de consumo. Más de 11 millones de hogares, acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor, pagaron cada kilovatio hora a un coste superior a los 24 céntimos de euro. El nuevo sistema establece 3 franjas horarias. La hora punta es la más cara, ahí la ven en color rojizo, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 4 de la tarde a las 10 de la noche. La hora llana, con un precio intermedio, es la que aparece en color amarillo. Va de 8 de la mañana a 10 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde, así como de 10 a 12 de la noche. Y la hora valle, la más barata, la ven en verde, es desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, así como los fines de semana y festivos. Esta nueva tarificación castiga a los hogares más vulnerables y a los pequeños consumidores. Que la electricidad sea más barata de madrugada va a resultar ineficaz para la mayoría de las familias. ¿Qué prometieron el PSOE y Podemos cuando estaban en la oposición porque la luz había subido un 4% con Rajoy? Y no un 44%, como ha subido ahora. Bueno, pues pedían una tarifa por consumo real que penalizara los altos consumos. ¿Y qué es lo que han hecho en cambio? Bueno, pues esta factura por tramos horarios que nos obliga a poner la lavadora de madrugada. Justo lo que tanto criticaba Irene Montero por aquel entonces. El Gobierno tiene una responsabilidad pública, que es la de la garantía de los derechos humanos. Esa garantía, según Naciones Unidas, todos los representantes públicos, además de las entidades privadas, tienen obligación de hacerla cumplir. Todos tenemos obligación de hacer cumplir los derechos humanos. Y si no se están cumpliendo, habría que hacer una medida urgente, que el Gobierno tiene mecanismos de sobra, para que no se corte la luz a la gente que no puede pagarla. Y es más, para que no pueda ocurrir que haya familias que están poniendo la calefacción a horas o que están encendiendo la luz a ratitos y pidiendo a los hijos y a las hijas que hagan más rápido los deberes porque la luz está muy cara, o buscando en no sé dónde a ver cuál es la hora más importante para poner el precio de la lavadora, para poner la lavadora para que el precio sea más barato. Yo creo que eso es lo que debería estar haciendo el Gobierno ahora. O sea que Irene Montero se quejaba entonces de que los españoles tengamos que poner la lavadora de madrugada, y es lo que han hecho ahora en su gobierno, que nos obligan a poner la lavadora de madrugada. Y se quejaba tanto cuando la luz había subido un 4%, cuando ahora ellos la han subido un 44%. Fran, explícanos cómo está el tema de la tarifa de la luz y el recibo. A ver, desde luego a mí me hace gracia ver estas declaraciones porque consejos doy que para mí no tengo. Es una pena que actualmente estemos como estamos con la factura de la luz. Lo cierto es que debido a la modificación que ha hecho este gobierno, se ha detectado que la factura de la luz ha subido un 44%, del último recibo al siguiente recibo que vamos a pagar. Es verdad que, y yo estoy muy de acuerdo con esta persona, en que tiene que haber medidas de urgencia para que no exista en España pobreza energética. Lo que nos ha traído este gobierno precisamente es todo lo contrario, ha generado y va a generar más pobreza energética. Pero aquí dos cosas muy fáciles, ya que no habla del gobierno y de las medidas que puede hacer el gobierno. Aquí dos cosas muy fáciles que se pueden hacer y como dato voy a dar dos datos. Uno, el IVA de la factura de la luz es el 21%. En países, es de las más altas de Europa, ¿no? El IVA, porque en otros países es más baja. Como media, es cierto que como media está en el 18% en la Unión Europea, pero Francia, que a nuestra amiga Ana tanto le gusta, la tiene al 5,5%, Grecia al 6,6%, Italia al 10%, Portugal al 13%, es decir, los países de nuestro entorno tienen un IVA muchísimo más bajo. Eso es una forma de bajar y de aminorar la factura. Es más, la Unión Europea estos días le ha recordado al gobierno de Sánchez que a su alcance tenía la posibilidad de bajar el IVA de la electricidad, que ellos no imponían un tope establecido. Y además es potestad del propio gobierno, eso lo pueden hacer mañana si quieren. Luego hay otra medida. El 68% de la factura de la luz son impuestos. Es decir, nosotros estamos pagando una carga impositiva salvaje simplemente por la subvención de las renovables. Ahora, cuando tú dices esto, se te vienen encima todos aquellos defensores de, en fin, no sé, deben de ser todos millonarios, decir, no, es que hay que cuidar el planeta, ser muy limpios, en fin, todo eso, ¿no? Pero claro, resulta que cuando hablas con expertos y te hablan, por ejemplo, de centrales de ciclo combinado,
que no hay ningún problema en hablar de ellos, cosa que Francia tiene directamente centrales nucleares, nos vende energía y se la compraron mucho más cara. Pues no, pues tendríamos que hacer una revisión también en ese sentido. Y por último, nosotros en España, esto es complejo, nosotros en España tenemos un sistema de precio tan ajustado, que las desviaciones del mercado mayorista de hoy al consumidor le llegan mañana. Es decir, hay traders en el mundo y en las propias empresas. Endesa tiene un departamento muy importante donde está comprando y vendiendo energía todos los días, constantemente. A nosotros nos llega eso, esos vaivenes del mercado nos llegan rapidísimo y el consumidor no se puede defender de ello. Es decir, vosotros imaginaros que el precio de la leche estuviera marcado por, que en cierta medida puede estar, pero por los especuladores de los futuros y derivados del precio de la leche en Chicago. Sería un desastre absoluto. Eso pasa en la electricidad también. Entonces, todo eso está en manos del gobierno, que lo pueda regular y que pueda decir, oye, basta ya. Sin embargo, nos hemos encontrado que un gobierno, otra vez más este gobierno, que iba a cambiar esto, lo que ha hecho ha sido empeorarnos mucho la situación para todos. Objetivamente hablando. Queremos una economía eco-friendly, Chupiguay del Paraguay, Chachipiruli, pues al final nos encontramos con este tipo de cosas, ¿no? Es decir, estamos siendo presos de la especulación de la compra del CO2, porque claro, al final tú dices, ¿a quién beneficia realmente esta subida de la luz? Por un lado, al Estado, porque obviamente recauda más impuestos, pero por otra parte a las eléctricas, porque las que sufren la imposición o el alto coste del CO2 son las gasistas. Recordemos que hoy la mayoría de la energía eléctrica que se genera en España se hace a través de la conversión de gas en energía, con lo cual la que sufre en origen es la gasista y es la que se está comiendo, por decirlo de alguna manera, todo el marrón de la economía eco-friendly, Chupiguay, Chachiruli y Piruli, ¿no? Claro, es verdad que se nos va una gran parte de eso, en lo que tú dices, en las renovables del año 2008, del famoso decreto de mayo de 2008 del expresidente Rodríguez Zapatero, sí, que estaban subvencionados el kilovatio a 0,43 céntimos de euro, ¿vale? Y luego hay otra cosa también muy importante, y yo creo que aquí tenemos que tirarle de las orejas a las eléctricas. Es decir, las eléctricas se tienen que acostumbrar, al igual que cualquier otro tipo de empresa, a realizar inversiones a costa de su cuenta de resultados. Es decir, no a costa de impuestos y de subvenciones y de ayudas. Es decir, ahora mismo parte de los fondos New Generation, que en teoría van a llegar a España, los tiene comprometido Pedro Sánchez con las grandes eléctricas españolas. Es decir, a Endesa le ha dado una planta de fabricación de baterías de hidrógenos en Cataluña, donde estaba la Nissan, 3.200 millones de euros. A otra gran hidroeléctrica le ha dado otra millonada para que hagan las transformaciones de las centrales de producción de eléctrica de carbono y las lleven a ciclo combinado, ¿vale? Pero vamos a ver, señores, utilicen sus ganancias milmillonarias, porque este año han sido milmillonarias, e inviertan, porque yo como empresario, si yo no invierto, mi empresa no evoluciona, y yo no tengo al político de turno que me mete una subvención de 1.000 millones de euros para que yo haga cambios en mi empresa. Es decir, las hidroeléctricas en España funcionan como un cártel, se reparten el bacalao y no invierten en infraestructura. Es algo similar a lo que pasa con el tema de las telecomunicaciones. Ahora, ¿quién es el gran Paganini de todo esto? Pues la clase media. La clase media, o como le gusta llamar a Carmen Calvo, al gobierno y al que fuera vicepresidente, los ricos de España. Es decir, nosotros subimos los impuestos a los ricos de España. Pues toma ya, una media de 10 euros por mes. ¿Qué van a hacer nuestros jubilados cuando llegue el próximo invierno? ¿Estos señores se creen que van a modificar los sistemas de calefacciones poniéndole acumuladores? ¿Qué los vamos a tener, muertos de frío? ¿O este verano en las playas los vamos a tener muertos de calor? Vamos a ver, es que yo no... Si tú hablas de cártel, y yo estoy de acuerdo, si tú hablas de cártel, ese cártel que está apoyado por el gobierno, lo que no puede ser es que el gobierno, que es el primero que lo denuncia, sea el que apoya de manera directa o indirecta la generación de ese cártel. O sea, si dices, es una vergüenza cómo está la luz, coge a los profesionales de que saben cómo se genera esa factura, y lo primero que te dicen todos es: contra tu cuenta de resultados, haz lo que te dé la gana. ¿Qué pasa? Que el chantaje es que, siendo el gobierno actor y parte,
Les dejan hacer lo que quieran. A ver, Isabel. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo y es así, o sea, cuando reciben ese dinero no están invirtiendo realmente en renovar, sino que van a expansión de sus propias estructuras de empresa en otros países y a ver cómo crecen, y sí que funcionan efectivamente como un cartel y realmente haciendo un monopolio en el mercado. Ya en el 2017 les pusieron una multa a Endesa y a Naturgy de más de 25 millones de euros. Y a veces es que hasta les compensa pagar las multas, o sea, es que les da exactamente igual y es muy difícil. O sea, ¿cómo en un país en el que efectivamente tenemos una fuente natural, que es el sol, y que tenemos muchas horas en el que tenemos esa energía, esa tasa, que podría ser que efectivamente tienes esa fuente y el que estás produciendo mucha energía, la pones como una de las horas más caras para distribuir energía? Ya de por sí, o sea, tienen unos conceptos relativamente anticuados a otras formas. Lo que se trata es de cambiar los hábitos de consumo. Digo, ya, pero con la presión de las eléctricas, que no es que sean amigos de este gobierno, ni tampoco del anterior, cuando hubo una regulación también en el año 97, con la época de Aznar, en el cual se les aseguraban un mínimo de ganancia, que siempre incluso superaban como margen de unos 36 euros, es imposible, parece imposible batallar contra ellas. O sea, es que no es sea que parece el gobierno imposible, que sea, es que al final tienen muchos consejos de pero administración además, y direcciones en otros claro, países. Pero es que no, y las puertas giratorias, que al final salen de uno u otro gobierno, que van entrando. Yo he estado en una reunión de la Comisión de Energía de este país, donde había políticos y representantes técnicos de todos los partidos, y yo, excepto Marcos de Quinto, os lo voy a decir sinceramente, los demás estaban absolutamente a por uvas, hasta tal punto que los técnicos de Enresa se estaban riendo, porque nadie sabía detectar técnicamente de verdad lo que era el coste analítico de 1 kilovatio hora. O sea, es que tenemos un problema, que es que la mayor parte de nuestros políticos, y más los que están en esas comisiones, es que no saben hacer nada. Este gobierno no sabe, estoy absolutamente convencido que de por sí... Pero es que este gobierno... no tienen por qué saberlo tampoco. Sí, perdona, no es que es la obligación. Tienen que tomar las decisiones en forma de informes. La obligación de mi gobierno, la obligación de mi gobierno y del presidente de mi gobierno es saber leer una factura de la luz, cosa que estoy absolutamente convencido que no sabe. Absolutamente convencido, porque si el gobierno, insisto, ha aprobado una ley donde a sabiendas han visto que iba a subir un 44%, yo no creo que ellos lo supieran, pero sí sabían que por lo menos un 20 y tantos %, porque se les avisó, iba a subir la factura de la luz, y aún así lo han subido. De todas maneras, la nueva empezó el día 1 de junio. ¿Ha comenzado el día 1 de junio? No, claro, el problema que tenemos ahora, es llevamos peor. 3 días. Pero es que, claro, cuando hoy decía, que no es, vamos, no es sospechoso de que yo pueda estar muy de acuerdo con lo que diga el señor este de la OCU, decía que según sus estimaciones, que Dios nos pille confesados, si en 3 días ha pasado esto, ¿qué no va a pasar en cuanto llegue un poco de frío o desvarío entre lo que tiene que ser el frío y el calor, una Filomena? Entonces, o sea, nos vamos a ir a unas subidas de luz que se van a implementar directamente en el consumidor del 200 y pico %. Pero es que se implantan en el consumidor hasta incluso cuando hacen las grandes centrales eléctricas, las grandes empresas compran gas y lo compran con unos costes realmente bajos. Si cuando van a utilizar esas reservas en el mercado de ese día están alto, eso lo reflejan, aunque lo hayan pagado otro coste, pero utilizan el coste real de ese día. Pero claro, o sea, es que es un engaño. Pero eso se podía, eso, Ana, mi pregunta es, no, eso se dijo en esa comisión, es que estaba yo presente, y se dijo, eso se puede controlar, preguntó una persona. Que sí, claro, se podría controlar. Y el señor de Quintos me acuerdo que dijo, vamos a ver, si nosotros podemos hacer lo que queramos, vamos a decirle a esta gente que no pueden especular ni hacer trading con la energía de nuestro país y de los países periféricos. Porque es que estamos... Exacto. Cuando tú haces trading con una commodity, y además una commodity, quiero decir, internacional, o sea, nosotros estamos luchando con nuestros molinillos de viento, por decirlo así, contra la generación de energía de Francia, que es una central nuclear, que eso no va a fallar. Y que es pública.
Bueno, Bien, aquí también pero teníamos aquí una tenemos red que de abrir, centrales nucleares tendremos que públicas. empezar a abrir el debate. Y de habrá que verdad. abrirlo en su momento. Es que tenemos Porque que Francia empezar a está abrir el produciendo- debate de está centrales de ciclo produciendo combinado. el vatio pico a 8 céntimos y aquí lo estamos produciendo a 12 o 13, con lo cual Centrales al final públicas tú lo tienes que vender a mucho más. Centrales nucleares. Y ¿Por que qué no empezamos a dejamos- decir, abramos centrales nucleares, apostemos por tecnología solar? Sí, claro. El otro día me daban un dato que es Bueno, salvaje. el tema de la energía solar hay que mirarlo bien, ¿eh? Genera mucha más electricidad Por el de sol. manera sol que España Sí, y sí. tiene la misma masa de placas que la provincia de Cuenca. Pero yo Pero sé por ¿sabes qué. por qué? Tremendo, Pero o sea, yo te digo por no qué. tenemos ni Pero te tecnología digo, para lo nuestro. ¿sabes por qué? Porque tuvimos un ministro que de repente fue muy brillante también, y del Partido Popular, que quería poner un impuesto al sol. En vez de decir, hombre, tenemos una fuente de energía maravillosa, vamos, y que España en ese momento era puntera en ese tipo mira, yo de, te voy a decir una cosa, de- y de- conozco- de energía Ana. y de tecnología, y no. Eso ¿Por está qué? bien, pero ¿y por qué el dónde gobierno está ese actual- señor ahora trabajando? Tuvimos otro que regalaba bombillas. Bueno, lo peor es poner un impuesto al sol, vamos, ya pero lo- tenemos o por unos respirar. genios. Pero Yo les por- quiero a ver. poner un impuesto a respirar. pero, Ana, y vendimos escucha. una industria estratégica, No, con tal no, de que no cayera en Cataluña, Ana, al gobierno Ana. de Italia. Lo vendimos a Italia. A A ver, Italia. la izquierda en nuestro país es muy aficionada a echar para atrás y no podemos No, irnos es a que Franco. Miren, de señores, Que yo sé que problemas- en es estas que cosas de esas saldrá Franco. decisiones, Una cosita. de esas No, de decisiones, del ahora impuesto al vienen sol muchas. no ha salido eso. Hombre, A pues ver, sí, Ana, pues lo sí. que no aquí- entiendo es pues cómo sí. el gobierno actual ha aprobado, que estaba dando lecciones, habéis visto el vídeo, ha aprobado y ha consentido esta ley. ¿Dónde están sus expertos? ¿Dónde están? Que no ha hecho caso ni a lo que le ha dicho la oposición del Partido Popular. Es que no escuchan a nadie. Y tenemos esto. Y el responsable, yo quiero hablar de ahora. No quiero hablar de lo que hizo el PP o lo que hizo el otro señor regalando Sí, bombillas. yo sí, No, yo sí. porque el Hombre, problema pero lo no tengo tenemos yo ahora. desarrollado, A ver, no hemos que pueda hablar, invertido. que pueda hablar de Vamos a Franco. ver, Que si nada. quieres Vamos a hablamos ver, de a ver, Franco. a ver, a ver, Lo- de calma. hace Pero 10 es y que esto 20 no años consiste en atrás. eso. Calma, haya paz. Vámonos al origen de las renovables en España, y aquí todo empezó con Rodríguez Zapatero, que fue cuando se empezaron a desarrollar las energías renovables. Aquí el primero que pone el impuesto al sol no es el Partido Popular, el primero que pone el impuesto al sol es Rodríguez Zapatero. Antes, no, sí, ¿De sí. dónde así? Sí, sí, Estaba el antes. impuesto, No, tal cual. déjame Sí, por sí. favor Sí, sí, te terminar, dejo, porque Fran. esto lo terminar. conozco yo en primera sí, persona. eso- ¿eh? eso Justo estás antes diciendo lo que tiene razón. del Real Decreto de 8 de mayo de 2008, que regula las energías renovables, así como las subvenciones, tú podías tener tu huerto solar, tú podías ir a las administraciones y solicitar y decir, tengo un terreno de 1000 metros cuadrados, caben 100 vatios y lo pago todas mis tasas y demás. ¿Qué hizo Rodríguez Zapatero? ¿De dónde veníamos? Veníamos de una grave crisis inmobiliaria. Entonces, Rodríguez Zapatero, ¿qué hizo en su ley? Introdujo los avales. Ya no podía solicitar un punto de conexión a la red aquella persona o aquella empresa que no tuviera un aval por megavatio de 500.000 euros. Ahí está el impuestazo. ¿Quiénes son los que entran ahí? ¿Qué es lo que se produce en ese momento en España? Se produce un trasvase sectorial. Las grandes inmobiliarias que estaban prácticamente en la ruina se van, la mayoría de ellas, al sector solar, al sector de las energías renovables. Y ahora te digo, ¿por qué puede que Alemania produzca más energía solar con menos placas? Por las diferencias térmicas. Estamos equivocados que a cuanto mayor sol, mayor capacidad para las placas. Sí, sería mayor capacidad si tuviésemos capacidad de refrigerarlas cada determinado tiempo. Se produce, por ejemplo, en comparación con Extremadura o Andalucía, la provincia de Zamora, un campo de 1 megavatio de Zamora es mucho más productivo que quizás uno de Extremadura. ¿Por qué? Porque tiene más horas de enfriamiento de la placa y tiene mayor capacidad de captación. El debate de la energía en España, como ven, la luz está cada vez más cara, mientras que, ¿saben lo que está bajando? Los alquileres. Sí, al menos en Madrid y en Barcelona, pero cosa curiosa, en otros lugares como en Melilla, por ejemplo, están subiendo. Una pequeña pausa y les contamos, pero antes, déjenme que les recuerde que fue en el año 2007 cuando abrió sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a sus pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reúnen todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecen soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene usted un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consulte su caso, puesto que su salud y su sonrisa son su compromiso. Visite su página web www.institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Y recuerde que los presupuestos son gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI, nunca pierda la sonrisa. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder.
Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. En patreon.com/Distrito TV o llamando al 913-719-167. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.